Creo que el día de hoy todos somos de casa, ¿verdad, hermanos? Les informamos que el segundo trimestre del Instituto Bíblico en línea, nivel intermedio, está en curso, hermanos. Y se lleva a cabo por vía Zoom con un horario de 9 de la noche los días martes y miércoles y 8 p.m. los viernes. Con las materias, una vida de quebrantamiento, evangelismo bíblico, la obediencia a Dios. Las clases son gratuitas, hermanos. Para mayores informes con el hermano Héctor o al número que aparece en pantalla. A los congregantes que no están cursando el Instituto Bíblico, se les hace llamado a cursar la Escuela de Discipulado Básico. Estas enseñanzas son por medio de audios en WhatsApp. Para mayores informes se pueden acercar con la hermana Pati Cuevas, o bien pueden comunicarse también al número que aparece ahí en el anuncio. Se les informa que el servicio de oración se realizará los días jueves a las 6:30 de la tarde y los domingos a las 10:30 de la mañana. Toda la iglesia está invitada a venir al tiempo de oración, hermanos. Y si alguien tiene el llamado de parte de Dios a estar en este grupo de oración, por favor acercarse con la hermana Alma o con el hermano Héctor. Por otra parte, si hay alguna necesidad de oración e intercesión, puede acercarse con la hermana Alma o con el hermano Héctor al finalizar el servicio, o bien pueden comunicarse a los números que aparecen en pantalla. Les informamos que los días jueves se realiza el servicio general a las 7 de la noche. Se les informa que sigue realizándose el taller de matrimonios los días sábados a las 9 de la noche. Se pueden anotar con la hermana Alma los que aún no estén anotados. O si quieren algún informe, también pueden llamar al número que aparece ahí en el anuncio. Recordamos que también estas enseñanzas de los matrimonios las están impartiendo diferentes pastores de casa de oración. A los padres de familias, hermanos, se les informa que las actividades de iglesia infantil se llevan a cabo los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11:30 de la mañana. A todos los jóvenes de 12 años en adelante se les informa que el servicio de iglesia juvenil se lleva a cabo los días domingos a las 11:30 de la mañana. Y les informamos que hay reunión de mujeres los días sábados a las 7 de la noche. Si alguien no se ha anotado, se puede acercar con la hermana Alma y ella las va a anotar para que puedan también entrar a este tiempo de enseñanza para mujeres. O llamar al número que aparece en la pantalla. Y a todas las mujeres se les informa que el día de mañana, viernes 1 y sábado 2 de mayo, se llevará a cabo el Congreso para Mujeres Hacedoras de la Palabra en Casa de Oración Voz de Dios, Ciudad de México. Las que estén interesadas, favor de acercarse con la hermana Alma para que anote a las que van a ir y les dé mayores informes, hermanos. Sin duda alguna, el día de mañana será de gran bendición para las que estén ahí, hermanos. Asimismo, les informamos, hermanos, que el próximo domingo 10 de mayo habrá un desayuno evangelístico para mujeres, para que vayan invitando a alguien que no se congregue o que aún no conozca de la palabra de Dios. Mayores informes con la hermana Alma o al número que aparece en pantalla. Les informamos, hermanos, que los días domingos se llevará a cabo el servicio general a las 11:30 de la mañana. Les informamos también, hermanos, que el próximo domingo 31 de mayo habrá bautizos y convivencia familiar aquí en Casa de Oración Milpalta. Para mayores informes hay que acercarse con la hermana Alma o al número que aparece en pantalla. Y bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar por los diezmos, hermanos. Y vamos a la bendita palabra, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras. En Primera de Crónicos, capítulo 29, versículo 12. Amén. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos: las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo.
En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos, hermanos. Y en 2 Corintios 9:7, la palabra de Dios nos dice, hermano: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por poner cada moneda en nuestras manos, Dios. Esta ofrenda te la damos con alegría, Dios, sabiendo que cuidas de nosotros y de todas nuestras familias, Señor Jesús. Y reconociendo que todo lo que tenemos viene de ti, Señor. Recibe este fruto de nuestro trabajo con alegría. En tu santo nombre te damos gracias, Dios. Amén. Hermanos, ¿pueden pasar con los sobres? Hermanos, si alguien desea hacer alguna donación en efectivo, lo puede hacer en las cuentas que aparecen en la pantalla. Y a toda la iglesia se les pide participar en la ofrenda de amor misionera, la cual pueden depositar en el alfolí. Hermanos, les informamos que si alguien tiene alguna necesidad de oración, consejería o ministración, favor de acercarse con la hermana Alma al finalizar el servicio o comunicarse al teléfono que aparece en la pantalla. El Ministerio Misericordia, hermanos, hace un llamado a toda la iglesia para apoyar en la donación de víveres, ropa, calzado y cosas materiales. Para mayores informes con la hermana Alma al terminar el servicio o comunicarse a los teléfonos que aparecen en el anuncio. Recuerden, hermanos, que pueden seguirnos por nuestras redes sociales de Casa de Oración Mil Falta, en Facebook, YouTube y en Telegram. No se les olvide, hermanos, dejar un like y un comentario. También les queremos recordar que se ocupen de traer su Biblia, cuaderno y pluma para sus anotaciones. A continuación vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Si gustan ponerse de pie, hermanos, vamos a pedirle que Dios se mueva grandemente en este lugar, hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, Dios, por el privilegio que nos permite, Señor Jesús, el estar aquí, Señor Jesús, reunidos en tu nombre, Dios. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu llene este lugar, Señor Jesús, y que nuestros corazones, Señor Jesús, sean cambiados, reconociendo tu grandeza y tu bondad, Señor Jesús. Ponemos este servicio en tus preciosas manos, Dios. Guía grandemente, Señor Jesús, a mi hermano que ha de dar esta palabra, Señor Jesús. Úsalo como un conducto tuyo, Señor Jesús, y que cuando él hable, Señor Jesús, que seas tú, Señor Jesús, hablando por medio de él, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cómo están? ¿Se gozaron en el tiempo de alabanza y adoración? Gloria a Dios, ¿verdad? Qué bueno. Vamos a pasar a nuestro tiempo de enseñanzas, hermano. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Malaquías 3:5, por favor. Y para los que anotan, el tema se llama Dios inmutable. Malaquías 3:5, Dios inmutable. Ya vimos, bueno, hemos estado viendo ahorita los atributos de Dios. Y el primer tema que vimos fue el de Dios eterno, la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Y hoy vamos a ver otro atributo que solamente le corresponde o le pertenece a Dios. Dice Malaquías 3:5, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros
los adúlteros y contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Hermanos, el libro de Malaquías fue escrito después del exilio babilónico. En tiempo de Nehemías y Esdras, cuando el pueblo de Israel ya había regresado a Jerusalén y reconstruido el templo. Sin embargo, el pueblo mostraba apatía en estos tiempos. Hoy también, pero es diferente. Y estaba viviendo una frialdad espiritual, sacerdotes corruptos, negligencia en los diezmos, desobediencia, injusticia, descuido en el culto, falta de fidelidad a Dios, y en fin. Y en el capítulo 3, Dios confronta a Israel por su pecado, pero al mismo tiempo lo llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Dios ha sido fiel desde siempre y permanece fiel a su pacto. La inmutabilidad de Dios es la cualidad divina de no cambiar, inalterabilidad absoluta en su esencia. No cambia en su carácter, o sea, no es como nosotros que pues hoy amanecí de malas, dicen, o amanecí de buenas. No, Él no cambia en su carácter, no cambia en sus propósitos y sus promesas. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios tiene un propósito para ti, Él no los va a cambiar, hermanos, porque sus propósitos Él los tiene firmes y sus promesas también. Significa que Dios es eternamente el mismo, sin variaciones. Lo que garantiza su perfección y fidelidad es la base de la confianza cristiana. Dios no cambia ni para mejorar ni para empeorar. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Esto garantiza la estabilidad de la fe, la seguridad de la salvación y la confiabilidad de su carácter inalterable. La inmutabilidad de Dios es una fuente de seguridad para nosotros como creyentes en medio de un mundo inestable. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios no va a cambiar nada de sus propósitos. Y conocer la inmutabilidad de Dios me sirve o te sirve o nos sirve para vivir sin pánico. Dice la palabra que habrá paz, sobre todo entendimiento, ¿cierto? Ahorita, por ejemplo, tenemos nosotros entendido, bueno, por las noticias, viendo, ¿no?, cómo están las guerras en Israel, con Rusia y Ucrania, en fin. Y pues obviamente la gente ya está viviendo la situación en vivo y a todo color, pero aún así también se está esa situación de que puede eso abarcar a un nivel mundial. Sin embargo, Dios aquí nos dice que Él estará siempre con nosotros. Ahí en Mateo 28, 19 dice que Él permanecerá fiel con nosotros, ¿no? En 19 y 20. Y es así como Dios vemos que Él no cambia en lo absoluto. Nosotros como humanos pues cambiamos, tú cambias de carácter, estamos cambiando nuestra fisonomía, ya no soy el mismo de ayer, cambiamos nuestras emociones, pero Dios no, Él no cambia para absolutamente nada, Él permanece firme y fiel. Pero para conocer a Dios también es necesario que nos conozcamos a nosotros, los seres humanos, cómo es el hombre. Vamos a ir al primer punto, en Malaquías 3:5. Dice el primer punto, el hombre cambiante. Malaquías 3:5 dice, y vendré a vosotros para juicio. ¿Para qué? Para juicio ha venido Dios. Dice, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Él primero va a venir como Dios como juez,
para juicio. Hermanos, Dios no es indiferente a lo que estás viviendo o estamos viviendo. Él conoce tus aflicciones, Él conoce tus pruebas, conoce tus dolencias, conoce tus necesidades y conoce todo lo que aún nosotros no alcanzamos a conocer de nosotros mismos. Por eso es que dice que Él también conoce precisamente el pecado en el cual vive su pueblo, o en este caso su iglesia. Y dice que Dios traerá juicio sobre toda obra. Así como lo dice ahí en Eclesiastés 12:14, por favor. Eclesiastés 12:14. Dice, porque Dios traerá toda obra a juicio. Toda obra, hermano. Lo que estemos haciendo bien o lo que estemos haciendo mal, o con la intención que estemos haciendo lo bueno, también Él lo va a traer a juicio. Él lo va a sacar a flote, bueno, más bien lo va a sacar a la vista de todos, y Él va a dar conforme a esta obra que tengamos nosotros. Juntamente con toda cosa encubierta. O sea, nosotros creemos, ya habíamos escuchado, habíamos visto en las enseñanzas anteriores que a veces el cristiano pretende esconderse de Dios. Pero vimos cómo Dios es omnipresente, o sea que está en todo lugar. Y a veces creemos que encubrir las cosas o que nadie nos vea y cosas de esas. Miren, hoy por ejemplo, yo tomé el taxi en la mañana, ya cuando iba para la casa. Y cuando iba en el taxi, pues el señor el taxista, le digo, ¿te das tu cajuela? Porque iba a llevar un poco de alimento para mis pollos. Y dice, ya está abierto, y nomás no se bajó. Y entonces ya subo mis cosas y entonces voy, me subo en el asiento trasero y él llevaba su teléfono prendido y lo llevaba así en el volante. Entonces yo cuando me siento pues alcanzo a ver lo que él tenía en el volante. ¿Y qué creen que iba viendo? Iba viendo pornografía. Él iba viendo pornografía, pero así como si nada, manejando, y miren, y hasta iba, yo en esos momentos dije, Señor, o sea, ¿qué es lo que nos pasa, no? Porque, o sea, se distraía con facilidad por estar viendo lo que iba en su teléfono, y entonces de momento ya lo que hizo fue ponerlo en el asiento de al lado, pero aún así manejaba y iba viendo, manejaba y iba viendo. Pero es así como vive el mundo, hermanos. Pero lamentablemente, Dios le está hablando a su pueblo. Dios le está hablando a la iglesia. O sea, en otras palabras, Dios nos está hablando a nosotros cómo estamos viviendo. ¿Por qué? Porque Dios va a sacar toda obra, lo va a llevar a juicio, y juntamente con toda cosa encubierta. Aquello que creemos que pues, si no me ve mi papá, no me ve mi mamá y yo puedo ver lo que yo quiera, o aquello que a lo mejor hacemos en el trabajo, o aquello que muchas veces le damos cabida en el pensamiento. Yo les decía la vez pasada, ha habido esas luchas porque eso va a llegar siempre. Los malos pensamientos, el enemigo te va a estar atacando, los dardos del enemigo van a estar ahí constantemente. El problema es que no dejemos, como decía Spurgeon, que hagan nido. Los pájaros van a volar arriba de tu cabeza, o sea, los pensamientos van a estar ahí, pero no permitas que aniden. Cuando nosotros permitimos que el mal pensamiento, los malos deseos de nuestra carne, de nuestro corazón, empiecen aquí a revolotear y dejamos hacer nido, ¿qué va a pasar? Se va a guardar acá. Y el rato, ¿qué vamos a estar haciendo? Hablar de lo que tenemos en el corazón, dice la palabra. Cada quien habla de lo que guarda en su corazón. Entonces tengamos cuidado, porque eso Dios lo está viendo. Recordemos que Dios es omnisciente, Él conoce todo, Él es omnipresente, está en todo momento, en todo lugar. Entonces dice aquí que sea buena o sea mala, toda obra va a salir a la luz y Dios va a dar el pago conforme a la obra que se tiene. Y todo esto incluye las acciones ocultas que a veces creemos que nadie nos ve. También dice, Dios es testigo, Él les viene como testigo. ¿Por qué? Porque dice, les decía, esta persona iba ahí con su teléfono y a veces él se puede esconder de su esposa, de su hijo, de sus padres, se pueden esconder, hermanos, pero Dios está viendo en lo secreto. Recordemos que la palabra de Dios nos dice, Jesús en la oración ahí en Mateo 5 está diciendo, cuando ores tú ve en lo secreto y tu Padre que está en los cielos, Él ve en lo secreto. Él te ve en donde quiera que estés metido. En donde quiera que estemos, Él conoce nuestro pensamiento. Dice ahí en Hebreos que la palabra dice que conoce lo más profundo y escudriña nuestros pensamientos. Entonces Dios
conoce todo, hermanos, y Él es testigo de lo que no estamos haciendo. También dice que sobre lo que es el salario, robando cuando no hay cámaras, por ejemplo, nos dice aquí. Pero miren, podemos ver que a lo mejor alguien esté ocultándose a las cámaras físicas para que no se dé cuenta el patrón o la empresa o qué sé yo. Y creemos que solamente en esa parte, pero puede ser también, por ejemplo, en el trabajo. Si es que cobro de más, o si es que me dan cambio de más, ¿cómo actúo el día de hoy? Ya como hijo de Dios, como cristiano. ¿Regreso al cambio? O como que me hago como que, ay, sí, hostia, no pasa nada, vámonos. Dios me bendijo. ¿Cómo actuamos? Eso es lo que Dios quiere que nosotros analicemos. ¿Cómo estamos actuando realmente? ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que no hay cosa creada que no sea manifiesta ante Él. Nada de lo que ha sido creado va a ser, bueno, todo lo que es creado va a ser manifiesto delante de Él. Todo va a salir a la luz. Así como dice Hebreos 4:13. Vamos para allá. Hebreos 4:13. Dice el escritor de Hebreos, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo lo que Dios creó se manifiesta su presencia. Todo está a su vista. Todo lo alcanza a ver, lo puede ver perfectamente. Dice, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. ¿De qué nos está hablando? Las palabras, bueno, los actos que tengamos, de lo que nos está hablando aquí, que todos están desnudos, quiere decir que no se cubre nada delante de Él, que no tenemos cómo ocultar nada delante de Él. Todo está desnudo delante de los ojos de Dios. ¿A quién? A quien tenemos que dar cuentas. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta cómo nosotros podemos cambiar con facilidad, porque les decía, a veces llegan los pensamientos y le damos cabida a los malos pensamientos y empezamos a pensar ya sea mal contra el hermano, la hermana, con la esposa, y si salí enojado en la mañana con mi esposa, pues ya estoy pensando mal, y empezamos cosas de esas. Pero aquí lo que nos está invitando Dios precisamente que nosotros analicemos cómo estamos actuando y cómo estamos viviendo. También dice que Dios es justo y nos da una lista de 6 pecados. En esta parte, 3 contra Dios, que es primero hechicería. La hechicería desde el Antiguo Testamento recordemos que Dios la aborrece, así mismo como el adulterio. Y la otra es jurar falsamente. Y hay 3 pecados contra el prójimo: defraudar al jornalero, o no pagar, o no dar balanzas justas, o no pagar lo justo a alguien, a algún trabajador, o a alguien a que hayáis contratado, no lo sé. Y oprimir a la viuda y al huérfano, torcer el derecho al extranjero. Estos son los pecados que nos están marcando aquí. Pero Jesús nos recuerda y nos dice cómo debemos de amar a Dios y a nuestros semejantes. Ahí en Mateo 22:37. Mateo 22:37. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, en otras palabras, todo lo que somos tiene que amar a nuestro Dios completamente. Y dice Jesús, este es el primero y grande mandamiento, es amar a nuestro Dios. Dice en el 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, dice ahí que lo que tú quieras para ti, dáselo primeramente a tu prójimo. Así como quieres ser tratado, así como quieres que te saluden, así como el vecino, no sé si tengan vecinos igual que yo, pero mi vecino, ahí hay uno que parece una pedita en el zapato, el vecino. Pero estamos hablando para que Dios nos permita compartir, y nada más que se deje, porque es un correcaminos ahí ese vecino por la colonia. Pero así nosotros, hermanos, tenemos que
que amar a nuestro prójimo. Miren, hace tiempo yo escuchaba no sé si llamarlo reflexión, pero hablaba precisamente de lo que es decía una asamblea en la carpintería, y hablaba de que estaba el martillo, y estaba el serrucho, y estaba el tornillo, y estaba la lija, y decían, y hablaba uno contra el otro. El tornillo decía, es que el martillo es nada más puros golpes, puros golpes. Y así como diciendo el hermano en la iglesia, pues habla bien golpeado, como que no tiene forma de hablar. Y entonces el serrucho decía, pues es que el tornillo nunca llega a una conclusión, más da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y nunca llega a una conclusión. Y entonces el martillo decía cuando el serrucho, pero es que nada más estás corte y corte y corte y corte, y tú no sabes hacer otra cosa, tú no más estás serruchando. Y la lija, tú lijas y lijas y lijas y nada más estás con tu lija todo el día. Y aquí lo que lo llevaba a esto es de que al final de la enseñanza dice que llegó el maestro carpintero y empezó a agarrar su serrucho para cortar su madera, agarró el martillo para empezar a armarlo, agarró su lija para empezar a lijarlo y empezar a pulir para hacer un mueble que quedara bien hecho. ¿Qué nos estaba mostrando ahí? Que todas las herramientas eran necesarias en un taller. Así nosotros como cristianos aquí vamos a tener un hermano lija, vamos a tener un hermano tornillo, vamos a tener un hermano martillo, un hermano serrucho, pero lo que Dios quiere es que nosotros vayamos trabajando juntos. ¿Para qué? Para que crezca la obra de Dios aquí en la iglesia. Nosotros nos llamó Dios para que ya nos alcanzó Dios, pero ¿qué creen? Allá afuera hay mucha gente que todavía no conoce a Dios. Y a ellos es a quien tenemos que ir, a ellos es quien tenemos que llegar. Seamos como seamos, por eso Dios está trabajando con cada uno de nosotros. A mí me lo mostró Dios hace 5 o 6 años cuando conocí a mi esposa. Ya saben que, bueno, los que son casados y los que no, pues ya lo entenderán más después. En el noviazgo, pues todo es prácticamente nube rosas, miel sobre hojuelas y cosillas de esas, dice, ¿no? Pero ya en el matrimonio, pues ya sacamos el verdadero yo. ¿Por qué? No es porque las personas sea mala mi esposa o yo sea más malo que ella, no. Somos de diferentes etnias, diferentes educación y traemos diferentes costumbres, ideas. Y entonces, ¿qué es lo que hacen cuando se juntan dos ideas diferentes? Chocan. Pero al final de cuentas lo que Dios nos mostró es de que ella es mi hija y yo soy su hija de ella. ¿Para qué? Para que nos vayamos puliendo poco a poco. No solamente como matrimonio, sino como cristianos. He ahí un propósito de Dios en tu vida. También Dios es santo, dice, la raíz del problema, hermanos, es no tener temor de mí, dice el Señor. El problema no es solo social, es teológico, como dice Romanos 3:18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En resumen, el hombre, hermanos, cambia por su naturaleza del viejo hombre. ¿Cómo eras antes de llegar a ser cristiano? Yo era una persona muy agresiva y a veces cuando todavía hoy de momento digo, mi vecino luego pasa así con sus cosas, se me sale. Le dijera por ahí al pastor, Señor, 5 minutos no ser cristiano, pero en serio que sí, todavía tengo esa naturaleza en la cual yo estaba luchando. A veces no me domina en sí porque no llevo a las cosas al acto, pero sí, así como... Y digo, yo no sé tú qué es lo que realmente vivías, cómo era, pero esa naturaleza, hermano, esa naturaleza nos hace cambiar nuestras actitudes o nuestros hechos con los demás. La Biblia explica que el ser humano tiende a cambiar o mantenerse en conductas negativas debido al viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos de su carne. ¿Cuáles eran esos deseos que tú tenías en tu carne en el cual estabas viciado? A Dios gracias, hoy les he compartido, Dios me sacó de un alcoholismo, de una drogadicción, de un tabaquismo, y la ira es la que ahorita de momento yo todavía sí me llega, pero ya no llevo las cosas al acto, pero al final de cuentas ahí está la lucha. Es una lucha constante, es una lucha en la cual todavía lo que no he podido vencer el viejo hombre, ahí está presente. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios me permita vencerlo. ¿Por qué? Porque en Cristo todo es posible. Solamente es de que yo lo crea y lo lleve delante de Él. El hombre, al no ser perfecto, a veces cambia para bien. Así como tú y yo, hermanos, Dios nos tiene aquí, y aunque a veces nos pasa para abajo, pero aquí estamos.
y a veces cambia para mal, lamentablemente. El hombre necesita de gracia y renovación constante. ¿Cuánto necesitamos de una renovación constante en nuestra mente, en nuestro corazón? Necesitamos una renovación constante, en contraste con un creador inmutable que no cambia. Él no cambia en lo absoluto. Aplicación: me esforzaré en la gracia de Dios para alcanzar sus promesas, porque Él es un Dios inmutable. Segundo punto, Dios no cambia. Malaquías 3:6. ¿Viste Malaquías 3:6? Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La primera parte dice, porque yo, Jehová, no cambio. La inmutabilidad de Dios no significa que Dios sea estático o indiferente. No, sino que su naturaleza y su carácter permanecen firmes. Él permanece firme. Dios no cambia su naturaleza y su carácter. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo en esencia. Él es santo, Él es justo, amoroso y fiel. No evoluciona ni mejora porque ya es perfecto. Así como lo dice ahí en Santiago 1:17, se los voy a leer en la BLS, lenguaje sencillo, dice: Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Es solamente Dios, hermano, el que te puede dar todo lo bueno y todo lo perfecto. Nadie más. Dios tampoco no cambia en su amor. El amor de Dios no depende de las circunstancias ni del comportamiento humano. Él no porque vea mi actitud de cómo amanecí hoy, si amanecí de buenas o amanecí de malas, Él también va a estar con ese amor, dependiendo mi carácter o mi circunstancia. No, Él permanece fiel. Y su amor lo ha manifestado desde tiempos antiguos. De hecho, la palabra dice que desde el vientre de nuestra madre, no hay un Salmo 139, desde el vientre de tu madre. Bueno, perdón, parece que es con Jeremías, se me fue la cita, no la recuerdo, pero dice que desde ahí Dios ya nos amaba. Pero vamos a ver qué es lo que dice Jeremías 31:3. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí, dice, hace ya mucho tiempo, está diciendo Jeremías, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Vean, este mismo pasaje que ahí decía Jeremías, también Dios te lo dice a ti y me lo dice a mí: con amor eterno te he amado. Y hace mucho tiempo dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Por qué? Porque si Dios no hubiera prolongado su misericordia, hermanos, a lo mejor yo ni siquiera estuviera aquí hablando desde lo que Dios nos dice en su palabra. Dios también no cambia sus promesas. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Dice la palabra ahí en Números, si no mal estoy, que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Él lo que promete lo cumple. Su fidelidad no fluctúa con el tiempo. Sus promesas, por ejemplo, que le dio a Abraham, si recuerdan la promesa que le dio a Abraham, primeramente que saliera de su pueblo y que le iba a dar una tierra mejor, y también le dijo que iba a darle un hijo, ¿no?, a Isaac. Lo cual le dijo también a Abraham: si puedes contar todas las estrellas, alcanza a ver las estrellas que hay en el cielo, las puedes contar, así será tu descendencia, o como es la arena del mar. ¿Y qué pasó? Pues que hoy pues somos descendientes de Abraham, de alguna manera. Por ejemplo, la promesa también que le dio al pueblo de Israel de la salida de Egipto, después de 400 años de esclavitud, mandó a Moisés para liberar liberar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Es una promesa que también Dios lo dijo y lo cumplió. La tierra que le dijo al pueblo de Israel que se le iba a dar, que era Canaán, igual. Les prometió la tierra, una tierra donde dice, donde mana leche y miel,
y se las dio a pesar de que muchos de ellos no creyeron. Y así hay promesas de Dios, por ejemplo, la promesa de salvación que nos dio a nosotros y todo esto. Tenemos una promesa, bueno, vamos a ver nada más una de las promesas que hay varias promesas de Dios que podemos ver en la Biblia que se cumplieron, pero vamos a ver una promesa ahí en Isaías 7:14. La promesa de Dios en Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa es la promesa de Dios. Dice la Escritura que de 740 a 680 años más o menos antes de Cristo se escribió esto. Y esa es la promesa de Dios en la cual se vino a cumplir precisamente en Mateo. Vamos a ir a Mateo 1:21, por favor. Ahí se vino a cumplir la promesa y dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Vemos cómo Dios puede tardar, pero Él no cambia su promesa. Él está ahí todavía. Así como le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. ¿Cuánto tiempo tardó en que naciera Isaac después de la promesa? Hermanos, ¿cuánto tiempo? Sí leen la Biblia. 25 años después de que Dios les hizo la promesa, la cumplió. ¿Cuánto tiempo pasó para que Noé acabara el arca y lloviera después de que Dios le dijo que iba a llover? Pasaron 120 años. Y nosotros a veces queremos decirle: Señor, es que tú dices y tu palabra, y ya queremos que nos dé la respuesta luego. Dios también no cambia en sus propósitos. El plan de Dios no se descontrola ni cambia por imprevistos. Tiene coherencia desde el principio hasta el final. Salmo 33:11. Dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Así, ese es el Dios en el cual tú has creído, hermano. Pueden pasar años, pero su promesa sigue firme, y lo que dijo que hará en ti, lo va a cumplir. Tampoco Dios no cambia en su verdad. Lo que Dios declara como verdadero no se vuelve relativo con el paso del tiempo. Hebreos 6:17. Dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Vemos cómo aquí Dios nos habla de que Él no cambia, dice la palabra que Él es imposible que Dios mienta. Él, si lo dijo, lo va a cumplir. Esta misma cita, en el lenguaje sencillo, dice: por eso, cuando Dios quiso asegurar que cumpliría su promesa, juró que daría lo prometido sin cambiar nada. Nada, o sea, Él no cambia, no. Puede pasar el tiempo que sea, pero Él, si lo dijo así como Él lo prometió, así sería. Dice el 18. Ahora bien, como Dios no miente, su promesa y su juramento no puede cambiar. Esto nos consuela porque nosotros queremos que Dios nos proteja y confiamos en que Él nos dará lo prometido. Por eso te digo, hermano, si Dios te ha prometido algo, si Dios tiene propósitos contigo, Dios tiene propósitos conmigo, Él los va a cumplir. Nosotros tenemos que permanecer fieles, confiando en que Dios lo hará, así como lo dice en su palabra. Tampoco Dios cambia en su justicia y santidad. Dios no redefine lo bueno y lo malo. Según la cultura o estándar, permanece firme. Deuteronomio 32:4. Dice: Él es la roca
cuya obra es perfecta. ¿Por qué? Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Dios siempre ha sido y será justo. Y su manera de actuar no cambia porque su naturaleza es perfecta e inmutable. Aunque Dios no cambia en su esencia, sí interactúa con las personas en la vida. Muestra misericordia, disciplina, pero eso no es un cambio en su carácter, sino una expresión constante de quién es Él. ¿Se acuerdan qué es lo que nos dice ahí en Hebreos? Que Dios a quien ama, disciplina. Pero eso no es que Dios esté cambiando. Él nos muestra que así como un padre en lo natural ama a su hijo y lo disciplina por amor para que el niño crezca bien, así también Dios es con cada uno de nosotros. La inmutabilidad de Dios es la base de la esperanza. Si Dios cambiara, hermanos, su pueblo pues ya habría sido destruido. Yo creo que muchos de los que estamos aquí también ya no estaríamos. No sé ustedes, pero miren, cuando yo empecé a conocer a Dios, yo hice muchas promesas en ese momento, quizás en mi emoción, no lo sé, más que nada yo creo que es la emoción, y a veces en la emoción decimos o hacemos promesas a Dios. Y pues de momento como que o en la necesidad que había, hice ciertas promesas en lo cual cuando pasó el tiempo pues se me olvidaron. Y ya no las cumplí, obviamente, Señor, pues perdóname, ¿no? Porque pues a veces la emoción me gana. Pero aquí lo que estamos viendo es que si Dios fuera como tú o como yo, hermano, pues ya muchos, digo, a lo mejor ya no estaríamos aquí. Porque nosotros somos de mecha corta, nos dicen, ¿no? Y casi como un cerillito prendemos. Pero Dios no es así. Y eso yo creo que tenemos que estar agradecidos con Él. Porque gracias a esa su misericordia, de que es todos los días nueva, nos da la esperanza de que nosotros podamos acercarnos a Él en un día más. Aplicación. Mi estabilidad como creyente no depende de mí, ni depende de mi perfección, sino del carácter de Dios. Dios sigue siendo confiable porque Él no cambia en lo absoluto. Tercer punto, dice, por esto no han sido consumidos. La segunda parte de Malaquías 3:6 dice, por esto, hijos de Jacob, no han sido consumidos. Y esto, hermanos, por esto, esta expresión conecta precisamente con lo que estamos viendo directamente con la primera parte. Yo, Jehová, dice, no cambio. Es decir, precisamente porque Dios no cambia, ocurre lo siguiente: el pueblo no ha sido destruido, ni nosotros tampoco lo fuimos. No es casualidad ni mérito humano, es una consecuencia del carácter de Dios. Es la inmutabilidad de Dios la que nos hace permanecer y que todavía su pueblo permanezca también. Y dice, hijos de Jacob, hace una referencia al patriarca Jacob. Recuerda el pacto que hizo Dios con sus descendientes ahí en Génesis. Jacob, el tramposo, el que andaba haciendo sus trampas ahí con su hermano, con su papá, que fue a recibir una bendición que no le pertenecía y el hermano le roba la primogenitura, y en fin. Él era imperfecto, él era pues su nombre lo dice, ¿no? Que era usurpador, pero él fue escogido por gracia de Dios. Así como tú y yo éramos imperfectos y seguimos siendo todavía, pero por la gracia de Dios estamos acá, y es la gracia de Dios la que nos ha sostenido. Y Dios está tratando con un pueblo que falla constantemente. Estoy hablando del pueblo de Israel, pero también de la iglesia de Milpalta. Un pueblo que fallamos constantemente. Pero ¿qué creen? Que Dios ha hecho un pacto con su pueblo.
Y ese pacto es el que hoy hace que Dios permanezca ahí, bueno, que Él esté firme, pero que también el pueblo pueda vivir con la confianza, la certeza de un Dios que no cambia. Y dice que no han sido consumidos. Al no ser consumidos implica una destrucción total. Ahí en la Biblia habla precisamente de los que fueron consumidos, implica una destrucción total, un juicio definitivo, una eliminación como nación, que era totalmente borrado. ¿Sí se acuerdan que por ejemplo, Dios mandó a Saúl a destruir a los amalecitas y le dijo, acaba con todo, con los animales, con los niños de pecho, con todo? Eso es consumir todo completo, destruir. Pero eso no ocurrió, aunque el pueblo lo merecía, o sea, por la forma en que vivía el pueblo idólatra, que se apartaba constantemente de Dios, que andaba en constantes pecados, merecía realmente ser consumido, pero Dios no los destruyó. Dios disciplina, no destruye a sus hijos o a su pueblo. Aplicación. La paciencia divina no significa aprobación del pecado, sino una oportunidad de arrepentimiento. Cuando Dios nos habla en algo que estamos haciendo mal, nos está hablando para que enderecemos nuestro camino, nos arrepentamos y nos volvamos a Él. Nuestra esperanza descansa en un Dios que no cambia incluso cuando nosotros cambiamos constantemente. Cuarto punto, el pecado persistente. Malaquías 3:7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, dice Dios. Y esto está hablando que Dios señala claramente que no es algo reciente, no es un pecado que sea de hoy o que traigamos desde hace unos años nosotros, sino que dice que el pueblo ha fallado desde siempre, desde nuestros antepasados. Recordemos que ahí mismo en el Salmo 139 dice David, en pecado me engendró mi madre, ¿no? Esto nos enseña que el pecado es algo que ya viene desde muchos años atrás, pero que el pueblo ha seguido así. Dice que no es una desobediencia reciente, sino un patrón histórico. Hay una continuidad generacional en el pecado. Dice, os habéis apartado de mis leyes. La palabra apartado implica desviarse deliberadamente. No es ignorancia de las leyes de Dios o la palabra, sino es una rebeldía consciente. Y eso es lo peor que podemos hacer nosotros cuando ya tenemos el conocimiento, actuemos o cometamos algún pecado, porque ya lo estamos haciendo conscientemente. Dice ahí en Isaías 1:2. Capítulo 1, versículo 2 de Isaías dice, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Y dice, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al santo de Israel, se volvieron atrás. Vemos cómo aquí está diciendo generación de malignos, o sea, era de generación en generación el pecado. Dice en el 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? Pregunta Dios. A veces nosotros
Tenemos el entendimiento que Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, y eso es cierto. Pero aquí a veces nos preguntamos, ¿y por qué dice Dios? ¿Por qué querer ser castigados aún? Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma, dice, y todo corazón doliente. Vean cómo Dios aquí está hablando a su pueblo de que Él nos ha tenido como hijos, pero nosotros nos hemos rebelado en contra de Él. Así lo dice ahí en el Evangelio de Juan, que nosotros fuimos hechos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y como hijos hemos fallado a ese Dios, lo que dice que actuamos como si no tuviéramos entendimiento. Aplicación, hermanos. El problema del pecado principal no es falta de conocimiento, sino falta de obediencia a la palabra de Dios. Continuamos. Dice, volveos a mí, dice el siguiente punto. Esto de volveos a mí implica arrepentimiento. Así como recuerdan ahí en Isaías 1:16 al 18, me parece, donde dice Dios está hablando precisamente, continúa ahí hablando a su pueblo, dice que aprendan a hacer lo bueno, apártense de lo malo, hagan lo bueno, restituyan a la viuda, al huérfano, y hagan lo correcto delante de Dios. Y luego vengan y pónganse a cuentas conmigo. O sea, lo está invitando que dejen de hacer lo malo, dejen de pecar. Y después vengan a mí, y así tus pecados hayan sido, dice, rojos como la grana o como el carmesí, serás blanco como la nieve. ¿Por qué? Porque Dios conoce que cuando tú vas a Él arrepentido, Él te va a perdonar. Porque esa es la promesa de Dios, esa es la misericordia de Dios hacia nuestras vidas. Que cuando tú vas arrepentido a Dios, Él nos perdona. Implica arrepentimiento, regresar, o dar la vuelta. Esto es por ejemplo, cuando uno vas a un precipicio, vas caminando directamente a un precipicio. Eso es el pecado, de alguna manera. Pero cuando tú te das la vuelta, ¿qué haces? Evitas el precipicio, ya no vas hacia allá. Das la vuelta. Y al dar la vuelta, ¿qué estás haciendo? Estás ya no cometiendo ese pecado. Eso es lo que está diciendo. Da la vuelta, regresa. Y Dios promete restaurar la relación entre Dios y el hombre. Es un pacto relacional. Cuando el pueblo regresa a Dios, así como tú y yo en el momento que hemos caído en alguna situación y vamos arrepentidos a Dios y decimos, Señor, perdóname porque cometí esta falta, perdóname porque yo hice esto con todo conocimiento, con todo entendimiento. No puedo justificarme delante de Dios porque ella sabe y tú sabes, hermano, que es bueno y que es malo. Entonces a veces cometemos esa falta y entonces Dios responde con su gracia, nos perdona y nuevamente vuelve a restaurar esa relación entre tú y Dios, entre Dios y tú. Ejemplo bíblico, Hechos 3:19. Dice el escritor del libro de los Hechos. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es cuando tú y yo nos arrepentimos y vamos a Dios. Él nos da tiempos de refrigerio. Y volverse a Dios implica un arrepentimiento real, sincero, de corazón, un corazón contrito y humillado. Aplicación. Recordar que Dios siempre ofrece restauración, no solamente juicio. Cuando Dios nos está hablando, cuando viene el juicio de Dios y nos dice, corrige esto, endereza acá, no es para castigarnos, sino más bien es para que nosotros nos seamos restaurados por medio de Él.
Sexto punto, dureza de corazón. Dice ahí en la última parte de Malaquías 3:7, mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Así como diciendo, Señor, ¿a poco así yo he pecado? Aquí se revela la dureza del corazón del pueblo, o del hombre, del ser humano, o del cristiano. No reconoce su pecado. Hay ceguera espiritual o autojustificación, y este tipo de respuesta muestra indiferencia o falta de convicción en el corazón del hombre. Así como les decía sobre Saúl, cuando Dios le da el mandato por medio de Samuel para que fuera a destruir a los amalecitas. Vamos ahí a Primera de Samuel 15:18, se le va a dar lectura en lenguaje sencillo. Cuando después de que regresa Saúl de haber ido a destruir a los amalecitas, y llega Samuel y le pregunta qué es lo que había sucedido, por qué no había obedecido, y dice en el 18, luego Dios te ordenó, dice Samuel, claramente que destruyeras a los amalecitas y todo lo que les pertenecía, o sea, nada material. Les decía, destruye los animales, niños de pecho, ancianos, destruye todo. Y dice en el 19, ¿por qué desobedeciste sus órdenes? ¿Por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas? Y vean qué es lo que contestó Saúl. Y Saúl respondió, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Vean lo que está hablando ahí, que es la ceguera espiritual o la autojustificación. Yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. Lo que me ordenó hacer, lo hice. ¿Obedeció Saúl lo que le había mandado Dios? ¿Qué le dijo Dios? Que destruyera todo, ¿no? Que eliminara todo. Sin embargo, no lo hizo así. Dice, lo hice y acabé con todos los amalecitas y al único que dejé con vida fue al rey Agag. A veces nosotros consideramos, miren, hace tiempo había un hermano que había llegado aquí a la congregación. Entonces él empezó a servir, y cuando de momento pues le botó el pecado, pues obviamente cuando te bota el pecado, pues Dios decía, nos habla para que corrijamos esa situación en la cual estamos pecando. Y resulta que este hermano me dice, no, Héctor, es que Dios sabe que esto es lo único que ando haciendo mal. Jesús es claro en la palabra, dice él, un poquito de levadura leuda toda la masa. Lo queremos ver en un término natural. Si yo te ofrezco un vaso de agua, limpia, transparente, clara, pero le echo una gotita de agua de drenaje, ¿te la tomarás? No. Digo, ya es algo también así como que, hermano, pues también, ¿cómo crees, no? O si le echan una gota de veneno, ¿quién se la toma? Sin embargo, nosotros creemos que, no, es que Dios sabe, sí, pero Él conoce que yo también soy débil. No, hermanos, no es cierto. No nos justifiquemos delante de Dios. No seamos Saúles. Él se quiso justificar y todavía dice, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios. No, nosotros sabemos que constantemente le fallamos a Dios. En un área o en el otro siempre vamos a fallar a Dios. Y eso es lo que no tenemos que reconocer. ¿Para qué? Para que de esta manera Dios nos restaure. Dios dice en su palabra, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y hacemos mentiroso a Dios, dice la palabra. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que el ser humano muchas veces no reconoce su pecado. Muchas veces no queremos reconocer que le hemos fallado a Dios. Creemos que estamos haciendo las cosas bien. No, Señor, yo estoy seguro que te obedecí así como me dijiste. Si a veces no obedezco a mi autoridad, imagínate obedecerle a Dios. Entonces es algo que nosotros tenemos que entender, esa parte, que nos cuesta trabajo reconocer nuestro pecado,
Pero Dios constantemente llama al arrepentimiento. Dios constantemente está ahí llamándonos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Él dice, ven a mí y yo te perdonaré. Dice que Él va a enterrar nuestros pecados. En una forma simbólica dice que va a dejar nuestros pecados al fondo del mar y que Él no se va a acordar más de ellos. Nosotros muchas veces nos acordamos de lo que yo hice hace tiempo atrás, hice esto, hice lo demás, pero cuando vas a Dios, Dios ya te perdonó. Puedes tenerlo ahí presente. ¿Por qué? Porque de esa manera recuerdas dónde te sacó Dios. Pero no es que Dios no te haya perdonado. Dios te perdona y es lo que Él dice precisamente, es lo que está haciendo constantemente, llamarnos al arrepentimiento. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, vuelvan a mí, dice. Y cuando alguien responde, Dios restaura nuevamente la relación. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermanos. Eso es lo que Dios quiere. Que si estás haciendo algo mal, te vuelvas a hacer, te arrepientas y dejes de hacerlo. Volvámonos a Él. Oremos, pongámonos de pie. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque eres inmutable. Tú no cambias. Tu carácter, Señor, tu amor, tu justicia, tú no cambias nada, Padre. Tú eres un Dios que amas a tu creación, amas a tus hijos, pero también eres justo y das a cada uno conforme a sus obras. En esta noche, Señor, reconocemos que hemos fallado. Hemos fallado muchas veces delante de ti, queriendo huir de tu presencia, queriendo escondernos al hacer cosas incorrectas, al hablar mal de alguien más, al tener muchas veces resentimiento o ciertas cosas guardadas en nuestro corazón, a veces contra los padres, a veces contra algún familiar, o a veces contra el esposo, contra la esposa, y muchas veces con los hijos. Tenemos actitudes en las cuales no te contemplamos a ti. Cuando las cosas salen mal, también nos alejamos o nos apartamos de ti. Cambiamos constantemente de pensar, de sentir. Nuestras emociones se mueven con facilidad, Padre. Perdónanos, Señor. Esta noche reconocemos, Padre, que tú eres justo y santo. Que nada está oculto delante de ti, Señor. Por eso te pido, examina mi corazón y muéstrame, Señor, lo que estás haciendo mal delante de ti, Señor. Muéstrame, Padre, te lo ruego. Perdona mis pecados, aún aquellos que me son ocultos. Aquellas muchas veces que no he querido verlos. Hoy, Señor, me vuelvo a ti. Hoy quiero responder a tu llamado, Padre. Con todo mi corazón, Padre, en esta noche, quiero volver, Señor, a ti, arrepentido de lo que he hecho mal. Gracias, Señor, porque eres fiel, misericordioso, porque me perdonas constantemente, Señor. Te doy gracias por tu grande amor y sabiduría que escudriña mi corazón y me muestras quién soy. Te doy gracias. En nombre de Jesucristo, tu Hijo, te doy gracias, bendito Padre. Y te ruego, Señor, seas ayudándome a seguir caminando, tomado de ti, Señor. Que así sea. Amén.
Órale, hermano. Jesús, ejemplo de amor, enséñame a amar como tú. Amor sacrificial, amor inalterable, no tiene fin tu amor por mí. Jesús, ejemplo de perdón, enséñame a ser como tú. Tu mirar tierno y de bondad, tu pureza quiero imitar. Me entregaste porque me amaste, tu vida diste para santificarme. Quiero ser ofrenda del amor, oh Dios, ese perfume derramado a tus pies. Que mi vida sea aroma aceptable, tu amor gobierne todo mi ser. Que rindo sin reservas a tu santidad. Quiero vivir en tu luz, sacrificio vivo, santo y agradable. Quiero ser uno contigo, Jesús. Eres nuestro ejemplo de amor más grande, Jesús. Queremos amarte con todo lo que somos. Jesús, ejemplo de amor, enséñame a amar como tú. Amor sacrificial, amor inalterable, no tiene fin tu amor por mí. Jesús, ejemplo de perdón, enséñame a ser como tú. Tu mirar tierno y de bondad, tu pureza quiero imitar. Que entregaste porque me amaste, tu vida diste para santificarme. Quiero ser ofrenda de amor, oh Dios, ese perfume derramado a tus pies. Que mi vida sea aroma aceptable, tu amor gobierne todo mi ser. Que rindo sin reservas a tu santidad. Quiero vivir en tu luz,
perfume derramado a tus pies. Que mi vida sea aroma aceptable. Tu amor gobierne todo mi ser. Que vivo sin reservas a tu santidad. Quiero vivir en tu luz. Sacrificio vivo, santo y agradable. Quiero ser uno contigo, Jesús. Sacrificio vivo, santo y agradable. Quiero ser uno contigo, Jesús. Sacrificio vivo, santo y agradable. Quiero ser uno contigo, Jesús. Pues gracias a Dios por su palabra, por el tiempo que nos permitió escucharla. Ahora tenemos la siguiente parte de la enseñanza, que es ponerla por obra, ¿verdad? Hay que ponerla por obra. Pues nos pedimos de los que se conectaron por medio de las redes sociales. Esperamos que la próxima transmisión volvamos a conectar nuevamente. Dios les bendiga.